¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Hace rato que no me tocaba hacer en vivo nocturno. Hoy vamos a estar platicando del tema del crisantemo, o bueno, los que estén interesados en floricultura pueden estar interesados en este tema. Estuve ahí haciendo una encuesta y al parecer les gusta esto de que los en vivos sean tarde. Normalmente lo hago en hora laboral, ahorita ya estamos fuera. Pero bueno, bienvenidos todos los que se andan conectando. Y bueno, el tema de hoy es dar una introducción a lo que es el crisantemo, que es una de las plantas pues importantes en el tema de floricultura aquí en México y en Latinoamérica también. De hecho, algunas de las imágenes que usamos por ahí son de Ecuador, que en algunas nos tocó andar por allá y estar dando consultoría en un invernadero de crisantemo. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo se da esta planta en el invernadero. Aspectos más importantes, como les digo, es una introducción al tema. Saben que normalmente nuestros en vivos van relacionados a los cursos que tenemos. El día de mañana tenemos el curso de floricultura, donde vamos a hablar del crisantemo, vamos a hablar de las orquídeas, vamos a hablar de las flores comestibles también, que muchas veces nos preguntan acerca de ese tema. Entonces, si están interesados, va a ser el día de mañana. Normalmente al final de los en vivos les comparto algún descuento para que se puedan registrar si están interesados. Pero bueno, vamos al tema, que es el platicar un poco sobre el crisantemo. El crisantemo es una planta de ornato que normalmente se maneja como flor de corte. En la floricultura pues hay muchas cosas, ¿no? Que es lo que platicamos también al inicio en la introducción del curso. Hay flores o plantas de maceta, está la flor de corte, están las que son hojas, o sea, las que se utilizan como decoración extra, ¿no? En los arreglos, etcétera. Pero la flor de corte tiene una relevancia muy fuerte en México, somos muy fuertes en flor de corte, y específicamente el crisantemo y algunas otras flores, ¿no? Entonces, el crisantemo es una planta muy interesante porque podemos manejarla en campo abierto o la podemos hacer en invernadero. En invernadero, pues obviamente se nos permite el poder manejar más el tema de temperatura, de humedad. Normalmente el crisantemo se hace en suelo. Esto lo aclaro porque muchos de nuestros cursos van enfocados en temas de hidroponía. En el curso de floricultura vemos el tema de orquídeas, que la orquídea sí es una planta que generalmente se da en sistemas hidropónicos o sin suelo. Pero en el caso del crisantemo, normalmente es en suelo, es lo más común, ¿no? Se hace en suelo, pero es muy común verlo dentro de invernaderos. ¿Por qué? Uno, para poder tener un mejor control de temperatura, de humedad, de iluminación también. La mayoría de las plantas de ornato, muchas de las plantas de ornato son sensibles a una radiación muy alta. Entonces, dentro de los invernaderos podemos tener estructuras de cobertura que tengan efectos, como por ejemplo lo que es el efecto de luz difusa, que hace que la luz se vaya en todas direcciones y ya no caiga directamente sobre la planta. Entonces eso evita que se caliente y que pueda causar un estrés, dependiendo obviamente del tipo de planta que sea. Y pues obviamente sabemos que en las plantas de ornato sí podemos tener como esta ventaja, es importante, o también el uso de las mallas sombras para poder reducir la intensidad de iluminación, ya que muchas de las plantas de ornato no requieren tanta luz. El crisantemo es una planta que sí requiere luz, pero también normalmente se utilizan mallas sombras, es decir, el DLI, que es la cantidad de luz diaria. Normalmente para los cultivos grandes esperamos que sea de 30 o inclusive puede ser más y la planta va a estar bien, pero en este caso para el crisantemo sí vamos a buscar que sea menor, ¿no? Se utilizan mallas sombras, utilizamos coberturas para hacer el efecto de luz difusa y además una de las partes más importantes es poder regular también su crecimiento. El crisantemo es una planta que buscamos que tenga cierta longitud, pues es una flor de corte, tenemos que cortarla y tiene que tener un tallo que sea de un tamaño en específico. Entonces eso es muy importante y pues obviamente para eso necesitamos tener un control en el crecimiento de la planta. ¿Qué es esto? Pues que la planta pueda tener su fase vegetativa y pueda empezar su floración en momentos en específico cuando ya haya cumplido las condiciones que yo necesito de características físicas. En este caso puede ser a veces la floricultura un poco más compleja que la horticultura. Bueno, las dos son muy complejas, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacer que el producto se vea como el cliente quiere, ¿no? Digo, en frutas y verduras también, ¿no? La forma, tamaño, etcétera, pero en toda la planta, entonces es un poquito más complicado el definir cuál es la fase vegetativa, cuándo vamos a inducir a floración. Y en el crisantemo la ventaja que tenemos es que es una planta que es dependiente al fotoperiodo.
Entonces vamos a necesitar un fotoperiodo en específico para inducir la floración. Entonces lo que hacemos es controlamos su floración. Esto obviamente no se hace en todas partes, dependiendo de dónde estamos ubicados. A veces estamos en lugares donde el fotoperiodo favorece el crecimiento vegetativo o el fotoperiodo favorece el crecimiento generativo, ¿no? Que es cuando ya hacemos las flores. Les voy a poner por aquí algunas diapositivas para ir compartiendo un poquito de información. En la fase vegetativa normalmente vamos a buscar que el crisantemo tenga de unos 20 a unos 30 centímetros de altura. Las plantas pueden ser más altas, ¿no? De hecho, las plantas que se utilizan más de calidad más alta pueden llegar a unos 80 centímetros, 70, 80 centímetros de altura, pero en lo que es el tallo, o sea, el tallo flor de corte normalmente es alrededor de los 20 centímetros. Es lo que buscamos. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy en un lugar donde el ambiente natural me promueve floración, el crisantemo, como les comento, su respuesta a floración va a ser por las horas de luz. El crisantemo es una planta de día corto. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero eso significa que si los días son cortitos, el crisantemo va a florecer. Entonces, si estoy en un invernadero donde tengo de forma natural días cortos, vamos a suponer que estoy en un lugar y en ese momento hay días cortos, ¿qué va a pasar? El crisantemo se va a inducir a floración, aunque todavía no tenga esa altura. Entonces, por eso es importante el poder regular su crecimiento, porque no puedo vender un crisantemo que esté bien cortito, o al menos no va a tener la calidad que estoy buscando, a lo mejor no puedo llegar al mercado que necesito. Entonces, para eso hacemos este tipo de control, ¿no? Y en cuanto a las condiciones ambientales, que es lo que se está resumiendo aquí en esta diapositiva, el crisantemo normalmente va a necesitar una temperatura en la zona de trasplante no menor a 18 grados. Y ya en la fase de floración sí son temperaturas un poquito más bajas, de 16 a 18 grados. Muy importante mencionar que el efecto del fotoperiodo tiene también una combinación muchas veces con la temperatura, ¿no? En muchas plantas de ornato vamos a ver que se puede inducir floración a través de una disminución en la temperatura. En el caso del crisantemo va más ligado a la cuestión del fotoperiodo, pero hay una interacción, siempre hay una interacción también, inclusive en los cultivos normales, ¿no? La fresa, por ejemplo, tiene respuesta a fotoperiodo y también hace una interacción con la temperatura. Entonces, en este caso, en la etapa de floración se recomienda mantener una temperatura más baja, de 16 a 18 grados centígrados en la noche y de 24 a 28 grados centígrados en el día. En el caso, por ejemplo, de las orquídeas, esas sí son plantas que se induce la floración por medio de la temperatura, ¿no? La floración se puede inducir por medio de la temperatura, por medio a veces de fertilizantes o por medio del fotoperiodo. En este caso, como esta planta es sensible al fotoperiodo, pues vamos a inducirla por medio del fotoperiodo, ¿no? Y hablando otra vez un poquito más de las cuestiones ambientales, una cosa es la temperatura. Como vimos ya en la fase de trasplante vamos a tener una temperatura en particular, en la fase de floración vamos a tener otra temperatura. La humedad ambiental vamos a buscar que sea del 60 al 75%. El crisantemo se da muchas veces en lugares donde las humedades pueden ser muy altas, pero también hay que obviamente tener cuidado por la cuestión de cenecilla polvorienta, algunas enfermedades que se pueden dar debido al exceso de humedad, ¿no? Para esto es importante tener conocimiento sobre el manejo de invernaderos, que también es otra capacitación que ya tenemos en puerta por aquí, y les anuncio, vamos a estar con uno más agro, ya les había platicado por ahí, vamos a tener el curso de manejo de invernaderos, donde precisamente podemos también aprender el cómo se maneja la humedad, cómo se maneja la temperatura. Entonces, en el invernadero, ¿qué herramientas tengo? Pues tengo ventanas, tengo ventiladores, tengo aspersores en dado caso que esté en una zona donde naturalmente no hay mucha humedad, y pues el crisantemo requiere 75%, pues es una humedad relativamente alta, digo, comparado a si estoy en un lugar donde no hay humedad, por ejemplo, en la zona de Arizona, Sonora, muchas veces la humedad puede ser más baja dependiendo de dónde estemos ubicados. Entonces puede ser que necesite yo poner aspersores o foggers, ¿no? Para poder elevar la humedad. En muchos casos el invernadero, como es un sistema cerrado y tenemos plantas y están transpirando, casi siempre el detalle es que la humedad suba, ¿no? Entonces tratamos de disminuirla para evitar problemas de hongos, ¿no?
En este caso, pues vamos a tratar de mantener una humedad entre el 60 y el 75%. Importante mencionar sobre la humedad, que es bueno tratar de mantenerla constante durante el día, ya que la humedad fluctúa mucho. Y esto obviamente no va a causar un gran problema en una planta si yo tengo una humedad en específico por ciertas horas, pero por ejemplo si ya traes un problema de pestes, por ejemplo, si traes un problema de enfermedades, si tienes un pico de humedad alta es malísimo, ¿no? Porque ya tienes un problema de alguna enfermedad, un hongo, por ejemplo, se va a reproducir mucho más si tenemos más de 75% de humedad. Por otro lado, si tienes humedades muy bajas, vamos a decir un 10%, 15%, que a veces pasa por unas horas, a lo mejor a la 1 de la tarde, 12 de la tarde, eso hace que se reproduzcan también más rápido, por ejemplo, todo lo que son insectos que pueden, o sea, si ya sabes que tienes un problema de este tipo, hay que tratar de poner un poquito más de énfasis en que la humedad se mantenga como debe de ser. Si no tenemos uno de estos problemas, pues obviamente ahí tratamos de mantenerla dentro de un promedio, ¿no? Y aquí también se menciona lo que es la inyección de CO2. La inyección de CO2 no se utiliza todo el tiempo, no es obligatoria. En el ambiente tenemos 300, 400 partes por millón, que es lo que la planta necesita para tener un desarrollo normal. Sin embargo, en invernaderos de alta tecnología muchas veces se hace la inyección de CO2 para poder pues estimular a la planta un poco más a su crecimiento, ¿no? Y como les comentaba, el crisantemo normalmente es una planta que la hacemos su producción en suelo, ¿no? Generalmente así la manejamos. La forma en la que empezamos con el crisantemo es por medio de esquejes o micropropagación. El esqueje es muy común manejarlo. Aquí podemos ver unas imágenes de los esquejes. ¿Qué son esquejes? Son pedacitos de plantas que pueden dar pie a una planta nueva, ¿no? En este caso, los esquejes se colocan, se hace una especie de cuadrícula. Digo que tampoco es obligatoria hacerla, ¿no? Pero puede ayudar bastante a pues, planificar todo y que tengamos una buena densidad y esté más organizado. La densidad es de 64 plantas aproximadamente por metro cuadrado. Y como les digo, se hacen como cuadrículas, se ponen como hilos, se pueden poner para tener espacios de 12 por 12, no sé si se alcance a ver aquí, tal vez no, pero ahí se ve un poquito las divisiones, para tener espacios de 12 por 12 y ahí estar colocando pues nuestros esquejes que ya después van a pasar a ser obviamente pues ya plantas más grandes, ¿no? Detalles importantes para evitar enfermedades, se puede esterilizar el suelo antes de empezar, o sea, esto cuando vamos a poner nuestras plantas, para que puedan enraizar y que no vaya a haber algún problema de enfermedades, ¿no? Hay diferentes formas de esterilizar el suelo, puede ser por medio de sustancias como formaldehído o puede ser por medio de calor también. Y como les comentaba, el crisantemo es una planta de día corto. Entonces aquí les voy a explicar un poquito, que de hecho hace poquito también tuvimos un seminario donde platicábamos sobre el fotoperiodo en general, ¿no? En esta imagen, pues de hecho lo que estamos viendo es crisantemo. Y como les comentaba, lo que buscamos en el crisantemo es que tenga un tamaño lo suficientemente alto para poderlo inducir a floración y al momento de que tengamos la flor poder hacer el corte y tener el tamaño que se necesita, ¿no? O sea, que no vaya a quedar más cortito, ¿no? Entonces, para esto, si yo, por ejemplo, estoy en un lugar donde tengo días largos, ¿qué va a pasar? Si yo tengo solamente días largos en ese lugar, pues voy a tener una situación que favorece el crecimiento vegetativo. Entonces voy a estar bajo crecimiento vegetativo todo el tiempo, ¿no? Suponiendo que sea un periodo largo, ¿no? De días largos. Entonces ahí lo que tengo que hacer es buscar el quitar iluminación en cierto momento para poder estimular la floración. Para esto lo que se hace en los invernaderos, pues hay diferentes opciones, pero una de ellas es tener cortinas, literal, se ponen lonas negras para tapar el cultivo. Es muy sensible el tema del fotoperiodo, es decir, la planta ve la luz desde intensidades muy bajitas, entonces obviamente hay que intentar que el tratamiento se haga lo mejor posible, ¿no? Esto si estamos en un lugar donde tenemos naturalmente días largos y estamos buscando la floración, ¿no? En este caso. Entonces, en días largos lo que podemos hacer es quitar iluminación como podamos para crear días cortos de forma
no natural, ¿no? O sea, con ayuda del invernadero. Lo que sucede también muchas veces, que también podemos hacer es lo contrario, ¿no? Si estamos naturalmente en un lugar donde los días son cortos todo el tiempo, o en ese momento tenemos días cortos, cuando tenemos días cortos, la planta se induce a floración. Y ahorita pues precisamente les platicaba el ejemplo de si la planta empieza a florecer, entonces va a florecer muy rápido y va a estar muy cortito el tallo, ¿no? O sea, para hacer flor de corte necesito un tallo, como dijimos, de unos 20 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de la calidad y lo que me pidan, ¿no? Pero es más o menos lo que se puede llegar a manejar. Entonces, si estamos en un lugar donde los días son cortos en ese momento y yo no quiero todavía floración, ahí es donde normalmente se hacen tratamientos de iluminación. Se ponen lámparas para elongar el día y de esa forma evitar la floración por algunos meses. Si se fijan, si nos ponemos a pensar en qué es más fácil, ¿qué se les hace más fácil? Se les hace más fácil el buscar cómo tapar las plantas, que pues si las tapamos, la verdad, vamos a también pues tener un descontrol en temperatura, en humedad. Hay que buscar también obviamente cómo controlar eso, y que no haya ningún espacio. Como les digo, las plantas ven la luz, entre comillas, desde intensidades muy bajitas, entonces hay mucha sensibilidad. Por eso, en algunos lugares tenemos más prioridad por días cortos, o hay más tiempo en días cortos o solamente días cortos, y esos lugares son más fáciles para poder manipular el fotoperiodo, porque podemos nada más prender la luz, ¿no? O sea, es un poquito más sencillo relativamente, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos que se hace es eso, ¿no? O sea, elongo el día, y de esa forma, que es lo que más vemos muchas veces, ¿no? Elongo el día y de esa forma la planta ya no florece, la dejo que crezca sin florecer. Cuando tiene la altura que quiero, quito la iluminación, y ya puede, entonces con la luz natural puede favorecer la floración. Ese es el tratamiento que vemos muchas veces. ¿Qué tipo de lámparas vemos? Vemos muchísimas veces lámparas de presión de sodio. Actualmente ya vemos más el cambio a lo que es los productos LED, o sea, las lámparas LED. Pero me estoy yendo a mencionar lo que es más común. Si vas a un invernadero de floricultura en México o en Ecuador, vas a encontrar, o en América Latina en general, ¿no? También hay otros países como Colombia, que también están relacionados en el tema de producción de flor. Es lo más común que vemos. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho todo el tiempo, esto no es nuevo. Los LED, por ejemplo, son cosas pues ya más novedosas, pero todo el tiempo se ha hecho este control de floración. Con las lámparas incandescentes se hacía, con las lámparas de presión de sodio se hacía y se sigue haciendo, pero ya poco a poco pues estamos viendo ya más una transición a lo que son las lámparas LED. Entonces, lo que más vemos es eso, ¿no? La extensión del día con luces de este tipo. Pero ahora, con conocimiento, pues sabemos que ahora hay lámparas que tienen colores en específico que nos ayudan a promover la floración. Particularmente el rojo lejano, que es un color que está fuera de par. Par es el espectro que la planta utiliza para hacer fotosíntesis, que es de los 400 a los 700 nanómetros. Ahí está el rojo, está el azul, está el verde, el amarillo. Esos son los colores que la planta utiliza para trabajar. Fuera de par, fuera de ese par es el área con fotosíntesis activa, traducido al español un poquito. Y ya después de los 700 entra lo que es el rojo lejano. El rojo lejano es un color que no tiene una función directa en fotosíntesis, pero sabemos que es como un interruptor de prendido y apagado para algunos mecanismos en las plantas, y uno de ellos es la floración. Entonces, las lámparas normalmente para plantas vienen con un porcentaje de rojo lejano. Si están buscando lámparas en específico que ayuden en la floración, se recomienda que tengan rojo lejano, ¿no? Si ya andamos en ese tema en particular. Como les comenté, normalmente usamos estas lámparas que son de alta intensidad, como las lámparas de presión de sodio. También hay lámparas LED de alta intensidad que se ponen dentro de los invernaderos y se pueden utilizar también para control de floración. Estas lámparas, como son de alta intensidad, también te van a ayudar a proveer más fotones, es decir, que la planta pueda tener más iluminación. Y esto es algo bueno para muchas plantas en floricultura, porque
Las plantas en floricultura no están peleadas, la mayoría de ellas, o en este caso el crisantemo, las orquídeas, por ejemplo, no están peleadas con intensidades un poco más altas, están peleadas más con el tema de radiación, por la radiación solar, el calor. Entonces, de hecho, hay algunos invernaderos que hasta ponen mallas para quitar un poco de la luz natural y ponen las lámparas para poder dar una intensidad más alta sin el calor que normalmente da el sol. Diferente a las lámparas de presión de sodio, que esas calientan mucho, ¿no? Entonces, se pueden utilizar esas lámparas, ¿no? Que son lámparas de alta intensidad, pero también otra cosa que se puede hacer, ya dependiendo, obviamente depende del objetivo, ¿no? Depende del objetivo que nosotros tengamos en particular, pero si solamente queremos controlar la floración, vamos a decir, no me importa ponerle más fotones a la planta, la luz natural es suficiente. Si solamente quiero hacer un control de floración, lo más correcto en cuestión económica de inversión en un proyecto sería el solamente tener lámparas que me ayuden para la floración. Y aquí es donde voy a explicar un poquito más. Les comentaba, lo normal es ir a los invernaderos y ver estas lámparas, ¿no? Lámparas de presión de sodio, de alta intensidad, eso es lo común. Es lo que siempre se ha usado. Pero ahora tenemos más conocimiento. Sabemos que la planta realmente está respondiendo a la cantidad de oscuridad que tiene. En este caso, por ejemplo, si nos centramos en la imagen del centro, estamos viendo que el crisantemo florece cuando la noche es larga, cuando la noche es mayor a 14 horas generalmente. Entonces, en este caso, esa situación es lo que hace que florezca el crisantemo. Sabemos que es una respuesta a la oscuridad. Por lo tanto, si nos pasamos ahora a la que está hacia la derecha, se pueden dar cuenta que tenemos un tratamiento donde yo tengo un flash de luz a la mitad de la noche, que pueden ser unos 15 minutos, y eso divide una noche larga en 2 noches cortas. Y si se fijan abajo, el resultado es no hay floración. Entonces, ahora vemos otro panorama. Digo, puedo prender la luz por mucho tiempo y sí, también voy a ver que no va a haber floración, que es el primer tratamiento, ¿no? Que vemos acá. Mucha luz, no floración. Puedo prender la luz de esas luces de alta intensidad que me dan más fotones, etcétera, y mi planta va a tener el resultado que estoy buscando. Acuérdense que en este momento quiero que la planta todavía no florezca porque naturalmente tengo días cortos y no quiero que me quede un crisantemito, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la opción que casi siempre vemos. Pero si estoy buscando economizar en el invernadero y tengo suficiente luz natural, también lo que se puede hacer es la interrupción nocturna, que esto es dividir una noche larga en 2 noches cortas. Y esto se puede hacer con las lámparas que siempre hemos visto, lámparas LED de alta intensidad, o también, que esta ya es una opción más económica, que no me va a proveer ninguna estimulación en crecimiento, es una lámpara de floración. Las lámparas de floración son lámparas que son mucho más baratas, que tienen mucho menos intensidad, que traen su porcentaje de rojo lejano y me van a ayudar a estimular también, o sea, tienen la suficiente intensidad para estimular el fotoperiodo, más no tienen suficiente intensidad para estimular crecimiento, ¿no? Entonces, la voy a usar únicamente si solo quiero manipular el fotoperiodo, esas son las lámparas que debo de buscar, porque obviamente es mucho más económico hacer eso que poner lámparas y prenderlas por unas 6, 8 horas más y que sean lámparas de alta intensidad, o sea, y eso es algo que vemos muchísimo, eso es algo que como les digo, siempre se ha hecho, siempre se ha visto como algo correcto, es correcto, pero ahorita ya tenemos pues, con conocimiento otras opciones. ¿Cuál es el conocimiento? Sabemos que la planta responde a la cantidad de oscuridad, no a la cantidad de luz. Y sabemos que la planta responde al fotoperiodo desde intensidades muy bajitas, que son como 2, 4 micromoles, casi nada de luz. Entonces, pues obviamente ya siguiendo toda esta información, pues claro que puedo animarme a hacer este tipo de tratamientos con lámparas que sean mucho más económicas. Y como les comentaba, las lámparas de floración, la diferencia que tienen es su intensidad y también el espectro. El espectro normalmente incluye el 5% de rojo lejano, ¿no? No es obligatorio que esté ese rojo lejano, pero se sabe por medio de investigación que puede ayudar a acelerar también el proceso de floración. Déjenme checar nada más porque creo que yo tengo aquí un habladero y hay una pregunta por ahí.
Hay una pregunta, bueno, déjenme nada más checar si no hay otra, creo que no. Sobre el riego. El riego es un tema importante en el crisantemo porque es una planta a la que no debemos de darle mucho riego. Es una planta que es sensible. De hecho, la mayoría de las plantas de ornato de hecho, eso lo platicamos en el curso. No todas las plantas de ornato son iguales, claro que no, pero tienen muchas cosas en común. Como la parte de la intensidad de la luz que ya mencionamos, la parte de la cantidad de fertilizantes muchas veces también, y otra es el riego. El riego, al menos para el crisantemo, no debe de ser abundante, no buscamos que la planta esté con mucha humedad, buscamos de hecho un drenado, que eso también es importante en el tema del suelo que estamos manejando, que tenga una buena porosidad. Porque no queremos mucha retención de agua. Obviamente, para dar detalles específicos de la cantidad de agua a utilizar, pues como siempre les digo, no se puede decir porque va a depender de las condiciones ambientales, ¿no? Pero pues normalmente lo que hacemos es tener riegos que no sean abundantes y que me ayuden a mantener la zona radicular con un 60% de humedad al momento que yo hago el riego, y ya después se pierde humedad y se vuelve a hacer otro evento de riego cuando estamos a lo mejor a un 30% más o menos, ¿no? Es decir, no vamos a buscar que el suelo esté saturado o esté todo el tiempo mojado, ¿no? No es algo que sea bueno para este cultivo, ¿no? Bien, entonces esa es un poquito de información de la que les quería compartir. ¿Qué platicamos? Platicamos detalles de temperatura, detalles de humedad, detalles de manejo de invernadero un poquito, cómo hacer el control del fotoperiodo, un poco de la propagación, cuál es el tipo de propagación que se utiliza en esta planta, ¿no? Si quieren aprender más acerca del crisantemo y sobre otro tipo de cultivos en el área de floricultura, como las orquídeas, como las flores comestibles, o también tener como un panorama general, que también hablamos en general de las respuestas de las plantas de ornato. El día de mañana vamos a tener la capacitación con el tema de floricultura. Entonces, si están interesados, es mañana, interesadas, es mañana de 4 a 7 de la tarde. Sesión en vivo, se envía grabación. Si no pueden estar en la sesión en vivo, se envía grabación y pueden pedir acceso en el siguiente curso que tengamos agendado o en cualquier otro curso que tengamos agendado del mismo tema, obviamente. Y para las personas que andan por aquí, les vamos a ofrecer un descuento extra para la clase de mañana. Les vamos a ofrecer el 20% de descuento. Si les parece. Mañana, si están interesados, manden mensajito. Obviamente ahorita ya estamos fuera de horario, pero mañana a primera hora contestamos sus mensajes para que puedan registrarse para la clase, si están interesados. Tenemos también más cursos pendientes todavía para este mes, para que estén pendientes, y también para el mes de febrero. Bueno, pues ya se acabó este mes, ¿no? Pero tenemos todavía pendiente este curso, y en el mes de febrero vamos a tener también algunos otros cursos como el cultivo de arándano, cultivo también de tomate y algunos otros temas, ¿no? Entonces, para que estén pendientes, pueden usar su descuento para el curso de floricultura o para algún otro curso. Nos pueden pedir el calendario por ahí. Y bueno, esa era la información que les quería compartir. Como les dije, es una introducción más que nada al tema, un poquito también de explorar el tema de iluminación, que lo vemos mucho nosotros. Hortaméricas es una empresa que tiene un enfoque fuerte en el tema de iluminación. Trabajamos con marcas en particular como Verdure de Acuity, que son marcas pues líderes en el tema de iluminación. Y por eso tenemos los temas de granjas verticales, en este caso pues manejo de invernaderos también, y lo que viene siendo pues el tema también del fotoperiodo en la floricultura, que como les digo no es algo nuevo, a pesar de que muchas veces todo esto de luz artificial lo vemos como algo muy moderno, etcétera. En floricultura siempre se ha usado, hasta en campo abierto se utilizan las lámparas, ¿no? Entonces es muy interesante ver el tema de la fisiología vegetal ligado al tema práctico en campo, ¿no? O en invernadero. Bueno, entonces con eso me despido. Espero que les haya gustado la información, y pues ojalá nos veamos el día de mañana. Aquí déjenme sus comentarios si les gustó la información. Bueno, perdón, hay una pregunta de las podas. Hay diferentes tipos de poda en el crisantemo. En el curso abordamos un poco el tema
De forma general, buscamos que haya derivaciones, más que nada en la parte basal, para que podamos tener más de dónde cortar. Pero sí, se hace poda para tratar de tener un poquito más de derivaciones de la planta, ¿no? Igual es un tema que también vemos en la clase. Y aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se le hace para inducir floración en la temporada de invierno? Nada más crece la planta y no hace botones. En la temporada de invierno serían días cortos, dependiendo de dónde estés ubicada. hay que nada más especificar. Pero en este caso, si en invierno no estás teniendo flor, probablemente si es invierno, o sea, si estamos en un día corto, probablemente estés trabajando con una planta que sea de día largo. O sea, no sé si te estés refiriendo específicamente para el crisantemo, porque el crisantemo en días cortos, que pues normalmente los días de invierno van ligados más a días cortos, son los que estimulan la floración. Entonces, si no estás teniendo floración en días cortos en crisantemo, hay algo raro, ¿no? Obviamente hay que checar la parte del fertilizante, variables ambientales. A lo mejor si está haciendo muchísimo frío también, eso pudiera estar aletargando un poquito la reacción de la planta. Pero, como digo, depende de con qué planta estés trabajando, ¿no? Yo pensaría que a lo mejor es en este caso, porque hay otras plantas que son de día largo. O sea, hay plantas que son de día largo como, por ejemplo, la nubecita, que es una planta también de ornato muy conocida. Son plantas que son de día largo y que si es invierno, por ejemplo, no vamos a ver su floración, ¿no? Está al revés, ¿no? Del tema del crisantemo. Muy bien. Bueno, ahora sí me acabé las preguntas. Si quieren aprender más, como les comentaba, los invitamos mañana al curso de floricultura. Ojalá los veamos por ahí. Y bueno, esténse pendientes para el siguiente en vivo. La próxima semana por ahí voy a estar poniendo algunos temas. Chequen las historias también para que puedan votar por el tema que prefieren o dejen aquí en los comentarios qué tema también les gustaría. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan buenas noches. También platíquenos si este horario les gustó más. Normalmente los en vivos los hago a las 4 de la tarde. Pero si les gusta más el horario nocturno, nos podemos acomodar también. A lo mejor están más a gusto ya ahorita, fuera del trabajo, no sé. La idea pues obviamente es hacerlo lo más accesible para ustedes, ¿ok? Hasta luego. Buenas noches.